Bueno, pues para comprender mejor las medidas de ese paquete fiscal anunciado por el gobierno español y sobre todo de qué manera nos va a afectar a los ciudadanos, vamos a hablar ya con Orlando Luján, que es economista y asesor fiscal. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, señor Luján, ¿es buen momento para tocar los impuestos? Bueno, yo creo que el momento para tocar los impuestos lleva tiempo esperándose, ¿no? Hace falta una reforma importante de impuestos que están algo obsoletos, como el impuesto del patrimonio, impuestos sobre sucesiones y donaciones y algunas otras reformas. Estos que estamos viendo y este anuncio son pequeños retoques y la creación de ese nuevo impuesto de solidaridad de grandes fortunas que en Canarias va a tener escaso o nulo impacto, ¿no? Porque en Canarias tenemos el impuesto del patrimonio y en la práctica, tal y como han anunciado y como han definido, pues en los territorios en los que no tenemos bonificado, de alguna forma no está de facto suprimido el impuesto sobre el patrimonio, no va a tener mayor relevancia, tendrá relevancia en otras jurisdicciones. No va a tener relevancia porque los tipos impositivos que han anunciado para este impuesto de solidaridad de grandes fortunas son idénticos a los que tenemos en la práctica fijados en Canarias, que son los mismos que existen a nivel estatal, pero que las comunidades autónomas pueden modular bien modificándolos, bien bonificándolos, ¿no? Entonces en Canarias, dado que no tenemos esa bonificación, ese impuesto de grandes fortunas va a tener un nulo impacto. Lo que sí podrán tener impacto son otras medidas, ¿no? Como la medida de rebaja del IRPF para las rentas del trabajo, pero es verdad que está acotado solo a personas que perciban hasta 21.000 euros. Claro, mucha parte de la clase media queda fuera de esta medida. Clase media, podemos hablar de rentas de 18.000 hasta 36, 40.000 euros. Claro, todos estos que ganan más de 21.000 euros no van a notar esa mejora en su bolsillo. Los que sí la notarán, que serán esas personas de rentas hasta esa cuantía de 21.000 euros, pues seguramente notarán que tienen 300 o 600 euros más en bolsillo a final de año, que evidentemente para ese grupo de personas va a ser importante, y en Canarias tenemos unas rentas medias bastante bajas, inferiores al resto del Estado, y puede haber un amplio grupo de personas beneficiados de esa medida. Pero también es cierto que queda un amplio grupo de rentas medias que no van a percibir una mejora, al menos desde el grupo de los que son los trabajadores. También hay medidas para los autónomos, tanto para aquellos que tributan en el régimen de módulo, cafeterías, tiendas, restaurantes, y como aquellos otros que tributan autónomos, que tributan en estimación directa, también van a tener pequeñas medidas de un 2% adicional de gastos de difícil justificación, pero el promedio, por los datos que anunciaba la propia ministra, va a ser que cada autónomo va a tener un ahorro anual del entorno de 120 euros. Es una medida positiva, pero me temo que insuficiente para amortiguar el efecto de la inflación de la que estaban hablando ustedes hace escasos minutos. Le voy a poner en la tesitura de imaginar que es usted presidente del gobierno. ¿De qué manera ayudaría usted a las familias a afrontar la inflación? ¿Qué medidas cree que serían más efectivas? Yo no tengo duda, creo que hay que deflactar de alguna forma la tarifa. La tarifa del impuesto de la renta viene por unos tramos de unas cuantías que, por ejemplo, en Canarias, pues en el tramo autonómico se fijaron para el año 2015. Esas cuantías eran en un momento temporal y la inflación desde entonces hasta ahora ronda el 18%, sin que se hayan actualizado. Lo mismo ha pasado exactamente con el tramo estatal. Entonces, ¿qué supone esto de facto? Porque aquellas personas que han tenido una subida salarial equivalente a la que haya podido experimentar la inflación, han ganado nominalmente más, pero realmente no han ganado ni un céntimo más y sí están tributando de más. Entonces creo que de alguna forma, al menos los tramos de renta más bajos, y actualmente tenemos varios tramos de renta en Canarias, muchos realmente comparados con en Península, que en la práctica hay solo 6, y creo que al menos hasta el tramo de 33.000 euros, si no hasta el de 53.000, debería actualizarse, si no a la inflación completa, a una parte de ella, para que los ciudadanos recuperen parte de ese poder adquisitivo que han perdido.
Estas medidas de alivio fiscal para rentas medias y bajas que ha anunciado el gobierno español son distintas a las que ya han anunciado las comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por el PP. Sí, son totalmente diferentes. La verdad que parece, al menos este impuesto de la solidaridad de las grandes fortunas, parece una medida antimedida tomada por algunas comunidades autónomas, como la andaluza, ¿no? En la que ha bonificado al 100% el impuesto al patrimonio y de facto este nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, igual que he dicho que en Canarias va a tener nulo impacto, en esas comunidades va a tener un impacto importante, porque si bien no pagarán a su comunidad a lo mejor ni un euro en concepto de impuesto del patrimonio, van a tener que pagar, aquellos que tengan más de 3 millones de euros, van a tener que pagarlo al Estado, con lo cual van a pagar lo mismo. La única diferencia que va a percibir el ciudadano de Madrid o de Andalucía será que en lugar de pagárselo a su comunidad, se lo va a pagar a la administración del Estado. Con lo cual, está claro que es una medida de respuesta a la otra, ¿no? Y en cuanto al IRPF, a esas modificaciones en el IRPF que afectan a los trabajadores medios, ¿hay diferencias entre el gobierno español y las comunidades? Sí, notables diferencias, porque lo que se ha anunciado, por ejemplo, por la Comunidad Valenciana, pues es precisamente deflactar los tramos de renta, que no es ni más ni menos que es adecuarlos a la evolución de la inflación, sino en toda, en parte, ¿no? Entonces, incide más en algo diferente y también hasta una cuantía superior, hasta 60.000 euros. No es lo mismo tomar medidas solo para los que perciben renta del trabajo de hasta 21.000 euros que a cualquiera persona de hasta 60.000. O sea que son medidas muy, muy diferentes. ¿Una bajada de impuestos en estos momentos puede ayudar a dinamizar la economía o las familias están tan apuradas que no hay margen para eso? Yo creo que esto pues, probablemente no sea sostenible si queremos mantener nuestro estado de bienestar, pero una bajada selectiva de impuestos para todos aquellos que han visto mermado su poder adquisitivo y para las propias empresas que también han tenido una medida que no hemos comentado, creo que sería sana. Para las sociedades, para las empresas también existen dos medidas, una positiva y otra que a lo mejor no lo es, ¿no? La positiva es que aquellas pequeñas sociedades que tributan habitualmente al 25% parece que van a empezar a tributar, o sea, que facturan hasta 1 millón de euros exclusivamente, van a poder tributar al 23% a partir del año que viene. Por contra, se limitan efectos que si bien afecta solo a las empresas que tributan en consolidación fiscal, que grupos empresariales, por decirlo de alguna forma, no le van a permitir compensarse las pérdidas que han tenido. Y claro, no podemos olvidar que venimos de 2 años de pandemia. Muchas de esas empresas que tributan en ese régimen habrán tenido pérdidas importantes y si ahora tuvieran beneficios se van a encontrar que van a tener que tributar como si no hubieran tenido pérdidas anteriormente, no pudiéndolas compensar de forma íntegra. Entonces, esas empresas evidentemente son una de las grandes perjudicadas con esta reforma, al igual que serán perjudicados aquellos habitantes de las comunidades que tienen bonificación al patrimonio. Señor Luján, ayer conocíamos los datos del IPC de septiembre, es de un 9%, 1,5 puntos menos que en agosto. ¿Estamos viendo ya la luz al final del túnel o es una alegría pasajera? Es pronto para decirlo. Hombre, evidentemente es positivo que haya habido un punto de inflexión y que no estemos en ese 10,5 y bajemos al 9 y todo hacía prever que iba a haber cierta atenuación de la inflación a final de año porque los precios de la energía de alguna forma se han moderado. La inflación subyacente sigue elevada, entonces probablemente terminemos el año en el entorno de este 9% que nos han anunciado como de forma anticipada. Habrá que ver el porcentaje definitivo a mediados del próximo mes. Pues Orlando Luján, economista y asesor fiscal, muchas gracias por habernos dado las claves de este intenso debate fiscal que estamos viviendo estos días. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días.